Molt bon dia, què tal? Benvinguts un altre dilluns més aquí a Ràdio Sambi, al 107.4 de la FM i, com no, a través d'internet www.radiosambi.cat. Avui comencem una miqueta més d'hora, a les 11 fins a 2:45, aquí repassant el més destacat del món futbolístic d'aquí, de la zona de les Tres Viles i, com no, de la zona del Maresme. Vinga, va, comencem. A Ràdio Sambi parlem d'esports. Presenta i dirigeix Raúl Lleste. Y comencem, molt bé, Miquel, gracias. Una música de Navidad, que ya estamos en Navidad, recordad, hoy 2 de diciembre, o sea, quedan poquitos días ya para conmemorar la Nochebuena i Navidad. Doncs nosaltres comencem. Recordeu que comencem sempre per la primera catalana de futbol, on està l'equip de màxima categoria, que és el Futbol Club Argentina. Recordeu que la nostra comarca és el Vilassar, però està en tercera Real Federación Española de Futbol. Nosaltres parlem només del futbol català. L'Argentona jugava a casa el dissabte i recibia la Unió Esportiva Can Llibert. Al final del partit, doncs, un puntet per la Vila de Argentona y un punto se llevó los visitantes de Can Llibert. Al final, Fútbol Club Argentona 0, Unió Esportiva Can Llibert 0. El empate se parecía que se iba a perder, no, al final, pues gracias a los resultados de los otros equipos, el Argentona continúa una jornada más líder en solitario en esta primera catalana Grup 1, jornada número 11. El Argentona és líder en solitari amb 25 punts, segon el Sant Joan de Montcada amb 24, con 19 el Torroella, con 18 está el Parets y el Bascanó, con 17 es el Can Llibert, con 16 el Granollers, el Tossa con 14, el Caldes de Montbui, con 13 el Lloret, Juventus, con 11 el Castellar, el Bañolas, el Mollet y el Torelló. Y con 9 puntos está el Montcada y cierra la clasificación de esta primera catalana Grupo 1 al Rosas en només 4 punts. La pròxima jornada serà la número 12. Recorda que aquest cap de setmana no hi ha lliga, no hi ha competició oficial de la Federació Catalana de Futbol, o sigui que descansa el futbol amateur des de primera catalana fins al futbol base. No hay jornada. Recordeu que és el pont de la Puríssima i el de la Constitució, el 6, divendres i diumenge, dia 8. Doncs bé, la jornada començarà el pròxim dia 14 de dissabte 14 de desembre a 2:45 de la tarda, i atenció perquè el Futbol Club Argentona anirà a jugar al Vallès i jugarà contra el Parets. Dissabte 14 de desembre a 2:45 de la tarda, Club de Futbol Parets, Futbol Club Argentona. I ara parlem de la segona catalana, Grup 2, jornada també número 11, Taradell 2, Masnou 1, Cirera de Mataró 0, Cardedeu 1, Parets B 1, Vic Primer 2, Cabrils 1, Centre Esportiu Mataró 1, Martorelles 2, Molletense 2, Canyelles 2, Unificació i FIA de Badalona 1, Gireda de Badalona 4, Metge del Vallès 0, i tancava aquesta jornada la número 11 d'esta segunda catalana, Grupo 2, Premià de Mar 1, Las Franqueses del Vallès 1. La classificació d'aquesta jornada número 11 d'esta segona catalana Grup 2, líder en solitari el Canyelles de Barcelona amb 25 punts, segon el Jureda de Badalona i el Martorelles amb 23, amb 22 el Cardedeu, amb 19 el Vic Primer, con 16 el Molletense, con 15 Unificació i FIA de Badalona i el Premià de Mar, con 12 el Cirera i el Centre Esportiu Mataró i les Franqueses i el Cabrils, amb 10 el Parets B, el Metge del Vallès, con 9 penúltimo el Taradell, y atención porque farolillo rojo. ¿Quién es el último de esta clasificación? Es un equipo de la zona del Maresma, el Club Deportivo Masnou, con tan solo 7 puntos. Y recordad que tampoco hay liga jornada la semana que viene, por lo tanto nos vamos a la semana del 14 y 15 de diciembre con estos enfrentamientos de aquí de la zona del Maresma. Juegan todos el domingo, día 15 de diciembre. El primer jugarà a las 12 la Unificació i FIA de Badalona Cabrils, a las 12 el día 15. El día 15 también, a las 12 del mediodía, Masnou Premià de Mar. Y atención,
el próximo domingo 15 de diciembre en la avenida Carlos Padrós de Mataró, en el Municipal del Centenari, un derbi que ya hacía 2 o 3 temporadas que creo que 4 o 5 temporadas que no se hacía oficialmente. Pues bien, el próximo domingo a las 5 de la tarde, Centre Esportiu Mataró, Unión Deportiva Cirera, Super Derbi mataroní. Recordar, domingo 15 de diciembre a las 5 al Municipal del Centenari de Mataró. Y ahora continuamos en la tercera catalana, grupo 6, jornada también número 11, Vilassar de Dalt 1, Molinos 0, Llavaneres 3, La Llantia 2, Fundació Montgat 0, Malgrat de Mar 3, Arenys de Mar 0, Unión Deportiva Mataronesa 3, Masnou Atlètic 3, Calella 2, Vilassar de Mar B 4, Sant Vicentí 2, Cinera United 0, Sant Pol 2, Sant Cebrià de Vallalta 0, Tiana 3 perdón, hay aquí una confusión, sí, porque juega dos, no, está mal. El partido entre el Vilassar de Dalt y los Molinos, sí, efectivamente, 1-0. Pasa que en la federación pone doble partido, no. Al final del partido, Vilassar de Dalt 1, Molinos 0. Líder en solitario el Vilassar de Dalt con 25 puntos, 24 el Llavaneres, con 19 está el Sant Pol y la Llantia, con 18 Malgrat y el Masnou, con 17 en Arenys de Mar. Perdón, con 16 en la Mataronesa, con 14 el Tiana, con 13 está el Vilassar de Mar B, el Calella, el Sant Vicentí y el Sant Cebrià de Vallalta, con 9 está la Fundació Esportiva Montgat, con 7 puntos la Unión Deportiva Molinos y último Farolillo Rojo, con tan solo 6 puntos el Cinera United. Próxima jornada el 14 y 15 de diciembre en la tercera catalana, grupo 6, jornada 12. El sábado a las 5:30, día 14, Malgrat de Mar, Llavaneres. A las 5:30, Mataronesa, Fundació Esportiva Montgat. A las 6, Calella, Unión Deportiva Molinos. A las 6 de la tarde también La Llantia, Masnou Atlètic. A las 6:15, Vilassar de Dalt, Sant Cebrià de Vallalta. A las 7, Tiana, Vilassar de Mar B. Y nos vamos a la jornada del domingo, día 15 de diciembre, a las 12 del mediodía, Sant Pol Atlètic, Arenys de Mar, y tancará la jornada aquí, enfrente de los estudios de Radio Sambi, en el Tony Book de Sant Vicenç de Montalt, Club de Fútbol Sant Vicentí, Cinera United, próximo domingo, día 15, a las 12 del mediodía. Nos vamos ahora al grupo 9 de la tercera catalana, donde hay equipos de la zona del Maresma. Jovesport de Mataró 1, Montbau 2. ¿Qué més? Premià de Dalt, atención, porque están haciendo una campaña espectacular los nois de Premià de Dalt. Van guanyar Premià de Dalt 7, Sant Genís de Penitentes 4. Ojito, porque está haciendo una temporada espectacular. Y el partido entre el Sant Adrià, Premià de Mar B, ajornat. La clasificació d'aquesta tercera catalana del grup 9, jornada ya número 9, Premià de Dalt 28 puntos, con 25 el Deportivo Paraguay, con 22 el Bon Pastor y el Cacacharita y el San Lorenzo de Cataluña. Ahora mismo en el puesto número 12 está el Jovesport de Mataró y en el puesto número, el Jovesport de Mataró con 10 puntos y ahora mismo está en el puesto número 14 el Premià de Mar B con 9 puntos. Próxima jornada, la número ya 12 de esta tercera catalana, grupo 9. Recordad la semana que viene, ¿no? La próxima, el día 14 de diciembre, a las 5, Premià de Mar B, Callús. El líder, el Premià de Dalt, jugarà contra el Bon Pastor. Bon Pastor, agrupació esportiva, Premià de Dalt, dissabte 14 de desembre a les 6 de la tarda. I l'altre equip de la zona del Maresme, doncs el Jovesport de Mataró jugarà diumenge, dia 15 de desembre, i jugarà contra el Montsant La Peira. Unió Deportiva Montsant La Peira, Jovesport de Mataró, diumenge 15 de desembre a les 12 del migdia. And it goes like this.
Seguim amb futbol masculí de la Federació Catalana de Futbol. Ara parlem de la quarta catalana, Grupo 10, jornada número 11. Pla d'Embuet 4, Molinos B 0, Verde y Blanca de Mataró 2, Juventus de Mataró 0, Asociació Esportiva Lleure Cerdanyola de Mataró 3, Arís de Mar 0. El partido de la Llantia B, Llavaneres B suspendido, Mataró United 0, Rocafonda B2, Canet 3, Cabrils 1, el Arenys de Munt. Aquesta jornada descansava i a l'altre partit, doncs aquí mateix, el filial del Sambi va guanyar Sant Vicentí Club de Futbol B 5, Cinero United B 4. I atenció perquè el liderat està per part de l'Associació Esportiva Cerdanyola de Mataró amb 29 punts. Amb 27 punts està el Canet, amb 26 el Pla d'Embuet, amb 19 l'Arís de Munt, con 18 el Cabrils, con 17 el Juventus y la Verde Blanca de Mataró, con 16 el Llavaneres B, con 12 el Mataró United, con 7 está el Molinos B, Rocafonda B y Cinero United, con 5 el San Vicentí B, con 4 la Llantia B y último, con tan solo 4 puntos, el Arís de Mar B. Jornada número 12 de esta cuarta catalana, Grupo 10, jornada 12, el próximo 14 y 15 de diciembre. 14 de diciembre a las 6 de la tarde, Rocafonda, San Vicentí B. A las 5 y cuarto, Super Derby que le separa una calle. La Juventus y el Pla d'Embuet. Juventus de Mataró, Pla d'Embuet, 5 y cuarto el sábado día 14. El sábado 14 a las 6, Llavaneres B, Canet. A las 6 y cuarto, Cabrils C, Asociació Esportiva Cerdanyola de Mataró. A las 12 nos vamos al domingo, Molinos B, Arenys de Munt. Esa jornada, la próxima, la Llantia descansará a las 8 de la noche, atención, vaya horarios, a las 8 de la noche, Cinero United, Verde y Blanca de Mataró. Aquí hay un error, porque la Arís de Mar B, Mataró United también juegan en el mismo sitio. Ver para creer. Parlem del grup 11 de la quarta catalana, jornada número 11, Montmeló 3, Masnou B2, el partido Montornès Dosrius ajornat, Alella 3, Arosti Fútbol 1, el partido entre el Tella Club de Fútbol y el Fundació Esportiva Montgat B suspendido, Lliçà de Vall 9, Cabrera 0, Cabrils B 0, Argentona B 4, Escola Pia 3, de Granollers B 3, Finsove 3 i Alella 2013 3, Masnou Atlètic 2. Y la clasificación, Alella 27 puntos, en Montmeló 27 también, Alella de Montmeló 27 puntos, con 26 el Arosti Fútbol Academy, con 25 el Argentona B, con 21 el Masnou B, con 19 Lliçà de Vall B y el Masnou Atlètic, con 18 el Alella 2013, con 14 Altaià, con 13 el Cabrils B y el Dosrius, con 9 el Montornès, con 6 la Fundació Esportiva Montgat B, con 4 el Cabrera, con un puntito la Escola Pia de Granollers B y el Finsove de Granollers. Próxima jornada, la número 12, la del 14 y 15 de diciembre. Sábado 14, Cabrera, Alella a las 4 y media, a las 5, Dosrius, Tellà. A las 6, Masnou B, Escola Pia B, de Granollers. A las 6 de la tarde, Argentona B, Montmeló B. A las 7, Finsove de Granollers, Montornès. A las 7 y media, Masnou Atlètic, Lliçà de Vall B. Nos vamos a la jornada del domingo, día 15 de diciembre, a las 12 del mediodía, Fundació Esportiva Montgat B, Alella 2013, i tancarà la jornada aquesta número 12 d'esta quarta catalana, grupo 11, a las 12 y media, domingo, día 15, Aristoi Futbol Academy, Centre Esportiu Cabrils B. I ara parlem de futbol femení. Recordeu, l'equip màxima categoria de la nostra comarca és a preferent femení de la Federació Catalana de Futbol. Hi ha dos equips, el Centre Esportiu Mataró i el Santa Susana. Doncs bé, ja estem al grup 1, jornada ja número 11. Madre mía, com passa el tiempo, Doncs bé, el Centre Esportiu Mataró jugava a casa, les noies d'en Dani jugaven a casa contra un altre històric del món de futbol femení i masculí, l'Escola Esportiva Guinagüeta. Al final del partit, Centre Esportiu Mataró femení 3, Escola Esportiva Guinagüeta 1 i l'altre equip de la zona del Maresme també jugava ahir diumenge i va perdre contra un clàssic del futbol femení i futbol base de la del nostre país. La Roca Peña... Perdón, no, me he equivocado. Ha perdido. Santa Susana 1, Palleja 4.
La classificació doncs, d'esta preferent femení grup 1, jornada ja número 11, Barcelona, Fútbol Club Barcelona C, 30 puntos, Girona con 28 y el Centre Esportiu Mataró con 26, el Pallejà i quinto el Sant Cugat con 24 i ara mateix el Santa Susana és 14º con 5 puntos. But I know where to start. They tell me I'm too young to understand. Próxima jornada, el número 12 también el 14 y el 15 de diciembre. Vamos a ver con quién juegan las chicas. El Centre Esportiu Mataró jugarà diumenge a 2:45 de la tarda al Municipal de Terrassa contra la Fundació Terrassa Futbol Club Centre Esportiu Mataró. El domingo 15 de diciembre a las 5:30 y a las 6 de la tarde tancarà aquesta jornada el número 12 d'esta preferent femení del grup 1 al Puntec Club Esportiu Santa Susana diumenge 15 de desembre a les 6 de la tarda. Parlem ara de la primera divisió femení grup 1. Atenció, jornada también número 11. Aquí hay dos equipos de la comarca del Maresme. Uno es el Cirera, que va empatar a l'Estartí, va jugar ahir diumenge a les 5 de la tarda al municipal de l'Estartí. Estartí 1, Unió Esportiva Estartí 1, Unió Deportiva Cirera 1. I l'altre equip de la zona del Maresme van fer molt bé els deures, les noies. Jugaven ahir diumenge a 2:15 del vespre i recibien el Xiagul de Badalona. Al final del partit, Premià de Mar femenino. 2, Xiagul de Badalona B, 0. La clasificació d'aquesta primera divisió femenina grup 1, jornada ya número 11, el Sabadell con 31 puntos, con 29 Español C, con 25 el Palau Tordera y el Torelló. Y ahora mismo séptimo el Cirera, la Unión Deportiva Cirera con 18 puntos, y el otro equipo de la zona del Maresme es 12º al Premià de Mar con 10 puntos. La pròxima jornada serà del 14 i el 15 de diciembre i atenció perquè el Premià de Mar jugarà diumenge 15 de diciembre a les 12 del mediodía. Premià de Mar Castellterçol, club de futbol. I l'altre equip, el Cirera, jugarà diumenge a 2:45 de la tarde al municipal Antonio Jiménez de Mataró, el que está enfrente del hospital de Mataró. Pues bien, recibirá otro histórico del mundo del fútbol femenino d'aquí del nostre país. Unió Deportiva Cirera, Palau Tordera, diumenge 15 de desembre a 2:45 de la tarda. Ara parlem de futbol sala de la segona divisió B nacional, grup 3, jornada ja número 12. Giaki Faki 4, Futsal Mataró 1. Atenció que els nens de Mataró van perdre per 4-1. Després d'unes quantes jornades sense perdre. L'altre equip de la zona del Maresme, el Canet de Mar, Iba Lleida. Jugava contra el Futsal Lleida. Al final del partit, els 3 punts van vindre cap aquí, la comarca del Maresme, cap a Canet. Al final del partit, Futsal Lleida 4, Futsal Canet de Mar 6. Cambio de líder después de la derrota del Futsal Mataró. Covisa Manresa con 27 puntos, según el Futsal Mataró con 27. I ara mateix el Canet de Mar, el Futsal Canet, está en el puesto número 11 con 15 puntos. Y atención porque esta semana sí que hay liga. Fútbol sala nacional sí que hay liga. Será el próximo viernes. El viernes día 6, día festivo nacional. Doncs bé, el Futsal Mataró jugarà a casa contra el Bisontes de Castellons divendres 6 de desembre a les 5 de la tarda, Futsal Mataró Bisontes de Castellón. I l'altre equip de la zona del Maresme jugarà dissabte a l'hora normal, a les 6 de la tarda, dissabte 7 de desembre a les 6 de la tarda, Futbol Sala Canet, Futsal Barceloneta. I ara parlem de la tercera divisió de fútbol sala nacional, grup 1, jornada ya número 9. Atención, porque aquí hay varios equipos de la comarca del Maresme.
El Sant Joan de Vilassar de Mar jugava a casa i recibia l'Olímpic Floresta. Va perdre. Sant Joan de Vilassar 4, Olímpic Floresta 10. L'altre equip de la zona del Maresme, l'Arenys de Munt, jugava contra el Frederic Mistral. Frederic Mistral Futbol Sala 3, Club de Futbol Sala Arenys de Munt 3, i l'altre equips que jugaven a aquesta jornada era un derbi maresment. El municipal Eusebi Millán de Mataró de Pla d'Emboet jugaven Ciutat de Mataró i Interesportiu Malgrat. Doncs els punts van a quedar a la Capi, a la capital del Maresme. Al final del partit, Ciutat de Mataró 8, Interesportiu Malgrat 2. La clasificación después de 9 jornadas, líder en solitario el Sant Quirze del Vallès con 24, 20 l'Arenys de Munt, Rubí con 19, los equipos de la zona del Maresme, Sant Joan de Vilassar de Mar séptimo con 13 puntos, octavo el Ciutat de Mataró con 12 y atenció Parca al Esportiu Malgrat, está penúltimo con 6 puntos. Y aquí no hay liga esta próxima semana. Nos vamos a la semana del 14 y 15. Vamos a ver los equipos. El próximo domingo, día 14 a las 6:30, Interesportiu Malgrat Montsant. También a las 6:45, Arenys de Munt, Rubí. I els altres equips de la zona del Maresme, Sant Joan de Vilassar jugarà diumenge 15 de desembre a les 5 de la tarda contra el Girona Futsal i tancarà aquesta jornada el diumenge 15 de desembre Sociedad Deportiva Sección Deportiva Español de Barcelona, Ciutat de Mataró, próximo domingo 15 de diciembre a las 6 de la tarde. Que no vamos, que ha sido un placer haver estado. Como no, recordad que toda la informació esportiva la podeu encontrar a les xarxes socials, recordo, @parlem d'esports, i com no, també la podeu encontrar al canal de YouTube que tenim de Parlem d'Esports, més de 330.000 visitas, así que muchísimas gracias a todos, y com no, a cada hora aquí al servei informatiu d'aquesta casa, i com no, a través de la pàgina oficial de Radio Sambi, www.radiosambi. També tenim a aquesta casa Instagram, Twitter i com no, Facebook, o sigui que Radio Sambi. Com no, una abraçada molt forta i al millor tècnic del món, amb Miquel Torrent. Gràcies, Miquel. Y nosotros nos vamos. Ha sido un placer haber estado aquí contigo. Y como no, y como siempre, con la frase del día. Un amigo viene a tiempo, los demás cuando tienen tiempo. Y anda que es mentira. Y amigo es aquel que te quiere ayer, hoy y mañana. Y bla, 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 eso no es de amigo ni de amiga. Nos vemos la semana que viene. No estamos. Volvemos dentro de 15 días aquí en Parlem d'Esport. Un besito. Ser buenos, ser felices. Y recuerda siempre, rodearte siempre de la gente que te quiere. Ayer, hoy y mañana. Hasta luego. Adiós.